¿Creen que la crueldad más grande es la que se grita? No, mis amores. La crueldad más grande es la que se firma con sonrisa. La que viene con tinta cara y perfume caro y unes por el bien de todos que no engaña a nadie. Hay personas que se casan para amar. Y hay personas que se casan para esperar el momento perfecto de destruir. Sebastián y Casa del Villar era de los segundos. 10 años. 10 años le dio esa mujer. 10 años en una mansión que nunca la quiso, firmando cheques que no le dejaban ver, aprendiendo a sonreír cuando la suegra la presentaba como la esposa de mi hijo, nunca con su nombre. 10 años cargando un apellido que le pesaba como una cadena de oro. Y cuando el señor Icaza decidió que ya había usado lo suficiente de ella, le entregó el divorcio en el desayuno. Con los huevos todavía calientes. Pero hay algo que el muy CEO no sabía. Algo que su papá, sí, el viejo don Antonio, el que murió hace 8 años y que él ya ni mencionaba, se encargó de plantar antes de irse. Con mucha paciencia. Con mucha precisión. Y con un solo nombre en la mente. El de ella. El sobre tenía el logo del despacho Reynoso, Icaza y Asociados grabado en relieve. Valeria Montes de Oca lo sostuvo un segundo más de lo necesario antes de abrirlo. No porque no supiera lo que había adentro. Lo supiera. Lo había olido en la casa desde hacía meses. Lo supiera desde el día en que Sebastián dejó de besarla en la frente al salir. Esa mañana, en el comedor principal de la mansión de Polanco, con la luz filtrándose por los vitrales del siglo pasado, Valeria desdobló el documento. Solicitud de disolución del vínculo matrimonial, decía el encabezado. Firmado por Camila Reynoso, abogada. La misma Camila que un mes atrás había llegado a una cena familiar con un vestido rojo tan escotado que Renata Icaza, la suegra, la felicitó 3 veces. Valeria leyó los 42 puntos del acuerdo. Despacio. Sin pausar. Sin mover un músculo de la cara. Y cuando llegó al punto 38, donde decía que renunciaba a todo bien conjugal, incluidas las acciones del grupo Icaza, a cambio de una pensión mensual equivalente a lo que gastaba Sebastián en trajes, solo dijo una cosa. Muy generoso. Sebastián levantó la vista del café. Llevaba puesta la camisa blanca de esa marca italiana que él llamaba su amuleto. Sonrió con esa sonrisa que Valeria conocía demasiado bien. La misma sonrisa que usaba con los accionistas cuando les prometía cosas que no iba a cumplir. Pensé que lo entenderías, Val. Tenemos 10 años. No vamos a pelear por eso. Tenemos 10 años. Como si 10 años fueran un proyecto de colaboración entre socios. Como si ella hubiera estado asistiendo a reuniones. ¿Y cuándo me la vas a presentar?, preguntó Valeria. ¿A quién? A Camila. A la mujer que redactó mi acuerdo de divorcio. Y que también, según Esperanza, ya eligió las cortinas de nuestra recámara para el próximo mes. Sebastián bajó la taza. Un microgesto. Un solo segundo donde se le cayó la máscara. Valeria lo vio y tomó nota. No con sorpresa, sin alegría tampoco. Como quien marca con un lápiz el punto exacto donde una grieta empieza a abrirse. Firma, Valeria. Hoy. Mi abogada te va a mandar a un mensajero por la tarde. Y se levantó. Y se fue. Sin despedirse. Fíjense ustedes, mis amores. 10 años de matrimonio. 42 puntos de disolución. Y un hombre que se levanta de la mesa sin despedirse. Como si ella fuera el empleado del mes al que ya no necesitaba. ¿Esto lo pueden creer, queridas? ¿Que alguien viva 10 años junto a otra persona y se pueda ir así, con la mano en el bolsillo, como quien deja propina? Yo no lo entiendo. Yo de verdad no lo entiendo. Cuéntenme abajo, ¿ustedes se habrían quedado calladas, o ya le habrían volcado el café encima? Porque lo que Valeria hizo después, no fue ni lo uno ni lo otro. Fue algo mucho peor para él. Sigamos. Esa tarde Valeria subió al segundo piso de la mansión. La puerta del antiguo despacho de don Antonio Icaza seguía cerrada con llave desde el día del entierro, hacía 8 años. Nadie entraba ahí. Renata, la viuda, había prohibido que se tocara. Es el cuarto de tu papá. Déjalo como él lo dejó. Así habían pasado 8 años los muebles, los libros, el olor ligero a tabaco del puro dominicano que el viejo fumaba cada domingo. Valeria fue a buscar a Esperanza a la cocina. Esperanza tenía 68 años y una forma de doblar las servilletas que no había cambiado en 40. Había cuidado a don Antonio cuando lo operaron del corazón.
Le había llevado caldo de pollo durante 2 semanas cuando la primera esposa, la mamá de Sebastián, murió de cáncer. Había visto a Renata llegar a esa casa como segunda esposa y convertirse en matriarca en 3 meses. Y Esperanza no había dicho ni una palabra a Valeria durante 10 años. Solo la miraba. Le servía. Le arreglaba las flores de la habitación. Y cada Navidad le dejaba una vela encendida en su mesa de noche, sin explicación. Ese día, cuando Valeria apareció en la cocina con el sobre del divorcio en la mano, Esperanza le sirvió un café. Sin preguntar nada. Le puso 2 cucharadas de azúcar, como a ella le gustaba, cosa que ningún otro miembro de la familia se había molestado en aprender, y después se sacó del delantal algo pequeño. Un rosario de perlas negras. Don Antonio me lo dio la tarde antes de morir, señora Valeria. Me dijo que se lo entregara a usted el día que usted lo necesitara. Yo pensé que el día sería cuando pariera su primer hijo. Ese día no llegó. Después pensé que sería cuando su suegra la ofendiera de más. No me pareció suficiente. Pero hoy, Esperanza le puso el rosario en la mano. Lo cerró con cuidado sobre los dedos de Valeria. Hoy el día llegó. Valeria miró el rosario. Las perlas eran negras pero tenían brillo profundo, como un río de noche. En el crucifijo había una inscripción en latín que ella no sabía leer. Hay una cosa más que don Antonio me dijo, continuó Esperanza, bajando la voz. Me dijo, cuando el día llegue, la mandas al despacho de don Esteban Zuloaga. En la colonia Roma Norte. Él sabrá qué hacer. Él me lo prometió. ¿Quién es don Esteban Zuloaga? El único amigo que don Antonio tuvo de verdad, señora. Valeria salió de la cocina con el rosario apretado en el puño. 8 años habían pasado desde la muerte de don Antonio. 8 años de Navidades sin una palabra, de fiestas familiares donde Renata le presentaba sus ocurrencias sobre qué tipo de esposa había sido en su época, como quien marca diferencias claras. 8 años donde lo único que Valeria había conservado de su suegro era un cuadro de él que colgaba en el comedor y al que nadie le ponía atención. En ese cuadro, don Antonio tenía los ojos fijos en quien entrara por la puerta principal. Ella pensó, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez el viejo la había estado mirando a ella. El despacho de don Esteban Zuloaga estaba en una casona de 1920 en la calle Colima. Valeria llegó sin cita, a las 6 de la tarde, con el rosario de perlas negras en la bolsa y el sobre de divorcio ya firmado en la mano derecha. Sí, queridas. Había firmado. Antes de salir de la mansión, se había sentado en el comedor, había destapado la pluma de oro de Sebastián, la que le regaló Renata cuando lo nombraron CEO, la que se suponía nadie tocaba, y había firmado el divorcio. Con letra firme. Sin temblor. Porque Valeria no era tonta. Valeria sabía que enfrentar a los Icaza con rabia abierta era perder antes de empezar. Los Icaza habían construido su imperio frío. Con frío se defendían. Con frío se ganaba. Y ella ya tenía el rosario en la bolsa. La recepcionista de Dan Esteban era una mujer de unos 70 años con lentes de media luna y un suéter tejido a mano. Levantó la vista con esa expresión de quien ya había decidido quién podía pasar y quién no, apenas escuchó su nombre. Valeria Montes de Oca. Un momento, señora. 3 minutos después, don Esteban Zuloaga apareció en la puerta. 78 años. Traje gris oscuro. El tipo de hombre que huele a papel de archivo y a lavanda. Sonrió apenas cuando la vio, pero fue una sonrisa de reconocimiento. Como si la hubiera estado esperando durante 8 años exactos. Pase, señora Icaza. Montes de Oca, corrigió Valeria. Don Esteban inclinó la cabeza. Pase, señora Montes de Oca. Ese nombre es el que nos interesa. La hizo pasar a un despacho con libreros del piso al techo. La sentó en un sillón de cuero verde. Le ofreció un té. Y después, muy despacio, abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una carpeta negra con el sello del notario 14 de la Ciudad de México. Encima de la carpeta había una sola hoja manuscrita. La caligrafía era antigua, con tinta azul oscura. Valeria reconoció la letra en 3 segundos. Era de don Antonio. Esta carta la dejó su suegro para usted, señora. Con instrucciones específicas de que se la entregara solo si usted venía aquí por voluntad propia. No me correspondía llamarla. No me correspondía insinuarle nada. Tenía que ser usted quien cruzara la puerta. Valeria tomó la hoja con manos que no temblaron, pero por dentro, sí. Por dentro temblaban mucho. Valeria, le escribía a don Antonio, si esta carta te llega a las manos,
Es porque mi hijo te falló de la manera que yo ya sabía que te iba a fallar. Me duele. Más de lo que te imaginas. Pero en esta familia, el dolor no sirve si no se traduce en protección. Y yo, antes de irme, te protegí. La primera hoja de tu prenupcial tiene una cláusula 47 que mi hijo no leyó. Nunca. Yo sabía que no la iba a leer, así es él. Tú sí la leíste, ¿verdad? Tú lees todo. Por eso te elegí. Lo que yo no podía adivinar era cuando haría falta. Lo que don Esteban tiene guardado desde el 2014 lo va a resolver. Confía en él. Y cuida del rosario. La cruz se abre. Con cariño, tu suegro, que siempre fue tu aliado en silencio. Valeria dobló la carta. La puso sobre la mesa. Miró a don Esteban. ¿Qué dice la cláusula 47? Don Esteban abrió la carpeta. La cláusula 47, leyó despacio, establece que en caso de adulterio comprobado del cónyuge varón por una entidad externa independiente contratada por un tercero, la totalidad del patrimonio conjugal, más la participación accionaria del cónyuge varón en el grupo y casa, pasa íntegramente al cónyuge femenino. Su esposo firmó esta cláusula la mañana de la boda sin leerla, porque su padre le dijo, es el formato estándar que usamos en esta familia. Y en esta familia, señora, el formato estándar lo hacía yo. Valeria sintió que el aire se le quedaba en la garganta. No de miedo. De algo distinto. Como si por primera vez en 10 años alguien hubiera dicho una verdad completa delante de ella. ¿Y el adulterio? Don Esteban sonrió. La primera sonrisa amplia en media hora. Señora, déjeme presentarle al señor Martín Aguilera. Detective privado, licencia federal, 34 años de carrera. Contratado por don Antonio en mayo de 2014. Pagado por un fideicomiso irrevocable en Ginebra. Su único trabajo durante los últimos 11 años ha sido uno solo, documentar cada encuentro entre su marido y la señora Camila Reynoso. Valeria cerró los ojos un segundo. ¿11 años? 11 años, señora. 432 fotografías. 187 reservaciones de hotel a nombre falso. Correos electrónicos, mensajes, pagos de tarjetas. Todo archivado por fecha, en un expediente que el juez va a recibir en cuanto usted me dé la orden. ¿Y por qué hasta ahora? Porque su suegro me dio una última instrucción. Esteban, me dijo, no actúes. Que ella venga. Si nunca viene, es porque es feliz y mi hijo milagrosamente cambió. Si viene, es porque la necesita. Dale el expediente solo cuando llegue por su propio pie. Ah, mis amores. Ah, queridas, mírenlo bien. 11 años. 11 años de un viejo que no llegó a ver la justicia, firmándola de antemano. Yo les confieso, yo que nunca me callo, yo no podría haber hecho eso. Yo no podría haber tenido esa paciencia de saber lo que mi hijo era y aún así morir sin apurar el castigo. Don Antonio y casa, donde quiera que esté, usted sí que sabía proteger a quien de verdad quería. Y ustedes, chicas, fíjense en otra cosa. Valeria todavía no decía nada. No había gritado. No había llorado. Estaba sentada en ese sillón verde, escuchando. Y ya tenía un plan. Porque el señor Sebastián, el muy CEO, el tan elegante, tenía algo programado para la noche siguiente. La gala anual del Grupo Icasa. La gala del Grupo Icasa se celebraba cada año en el Salón Versalles del Hotel Presidente. 300 invitados. Accionistas, banqueros, ministros, hijos de ministros. Los meseros llevaban guantes blancos y a las 9 en punto servían los canapés que la casa reservaba exclusivamente para ellos. Sebastián había anunciado a Renata, su madre, que esa noche haría un anuncio familiar importante. Renata pensaba que era el anuncio de que Sebastián iba a recuperar el control total de la empresa, algo que ella había estado pidiendo desde que don Antonio muriera sin dejarle a ella la presidencia del consejo. Pero Sebastián tenía otro anuncio planeado. Uno que había acordado con Camila la noche anterior, entre las sábanas de un hotel en Polanco. Iba a presentar a Camila como su nueva pareja. Iba a decir, con ese estilo corporativo que tanto practicaba frente al espejo, que tras un proceso maduro y consensuado, él y Valeria estaban cerrando un capítulo para abrir uno nuevo. Iba a reírse. Iba a brindar. Iba a anunciar que Camila se integraría al consejo del Grupo Icasa como asesora jurídica externa, consolidando la nueva era. Valeria llegó a la gala esa noche con un vestido negro largo, sencillo, con una sola joya visible, el rosario de perlas negras, colgado como collar.
Sebastián la vio entrar. Frunció el ceño medio segundo, no la esperaba. Le había dicho a su secretaria que la desinvitaran. Camila, del otro lado del salón, notó el rosario. Arrugó la boca. Algo en ese collar le dio mala espina, aunque no supo decir qué. Valeria se sentó en la mesa 24. La última mesa del fondo. Con los empleados de recursos humanos. Y esperó. A las 10:15, Sebastián subió al podio. Tomó el micrófono. Hizo el brindis formal, brindó por el buen año, por los nuevos contratos, por la familia y casa que siempre supo reinventarse. La sala aplaudió con formalidad cansada. Y entonces, con esa sonrisa suya, dijo, pero esta noche tengo un anuncio personal. Como ustedes saben, la familia, el corazón de todo, a veces cambia. Y cambia para bien. Quiero presentarles esta noche a alguien que será parte no solo de mi vida, sino del futuro del grupo Icaza. Hizo una pausa. Camila sonrió desde la mesa principal y se acomodó el cabello. La señora Camila Reynoso. La sala aplaudió. 3 segundos. 4. Y en el sexto segundo, la puerta principal del Salón Versalles se abrió. Ahí estaba el momento, queridas. El momento. Don Esteban Zuloaga entró caminando despacio. Con su traje gris. Con su carpeta negra debajo del brazo. Detrás de él, un hombre que nadie reconoció, Martín Aguilera, el detective, cargando un segundo portafolio. Y detrás de Aguilera, 2 uniformes del Juzgado Civil 47 de la Ciudad de México. Sebastián los vio desde el podio. Bajó el micrófono medio centímetro. La sonrisa se le quedó a medio camino entre la cara y la voluntad. Don Esteban caminó directamente hasta la mesa 24. La mesa del fondo. La mesa donde estaba Valeria. Y le hizo una venia. Señora Montes de Oca, dijo en voz clara, pero sin gritar, porque don Esteban nunca gritaba. El Juzgado Civil 47 acaba de recibir el expediente completo. La cláusula 47 se activó hace 40 minutos. Con base en el fideicomiso firmado por don Antonio Icaza el 14 de mayo de 2014 en presencia de mi persona y del notario 18. Usted, señora, es desde las 9:35 de esta noche la propietaria del 51% de las acciones del grupo Icaza. Y del 100% del patrimonio conjugal. Y de la casa de Polanco. Y de la casa de Valle de Bravo. Y de la cuenta en Ginebra. La sala entera se quedó congelada. 300 invitados mirando. Los meseros en estatua. El pianista con las manos en el aire. Sebastián seguía en el podio. Con el micrófono en la mano. Y la cara, queridas, la cara de quien, por primera vez en 42 años de vida, se dio cuenta de que su papá lo conocía mejor que él a sí mismo. Camila se paró lentamente de la silla. Empezó a caminar hacia la salida lateral. Don Esteban la miró sin alzar la voz. Licenciada Reynoso, tengo también una carpeta para usted. Demanda por enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses en la redacción del divorcio, y complicidad comprobada en adulterio continuado. Pasará por el despacho mañana a las 10. Camila se sentó otra vez. Se sentó como quien se cae. Y Valeria, mis amores, Valeria se paró. Se paró despacio. Con el rosario de perlas negras brillando en la luz dorada del salón. Con el vestido negro que le caía recto hasta el piso. Cruzó el salón entero, paso firme, sin mirar a nadie, y subió los 3 escalones del podio. Le tocó el brazo a Sebastián. Suavecito. Como quien le pide al niño que le preste el juguete. Permíteme, dijo. Y Sebastián, que llevaba 35 años de ser el príncipe de la casa Icaza, soltó el micrófono sin darse cuenta. Valeria tomó el micrófono. Miró al salón. 300 caras mirándola a ella. Por primera vez en 10 años, la miraban. Buenas noches. Sé que muchos de ustedes esperaban otro anuncio esta noche. Y lo van a tener. Yo también tengo un anuncio. Hizo una pausa. Pequeña. Isabela, ¿sintieron eso, mis amores? Yo lo sentí. Yo lo sentí todo. Desde este momento, siguió Valeria, el grupo Icaza tiene una nueva presidenta del consejo. Yo quiero agradecer a una sola persona que no está aquí esta noche. A don Antonio Icaza, mi suegro. El único miembro de esta familia que me trató como hija desde el primer día. Y que, antes de morir, hizo algo que ninguno de nosotros merecía, nos dio la oportunidad de ser justos.
Valeria volvió a mirar a Sebastián. A ti solo te voy a decir una cosa. Tu papá sabía. Sabía desde 2014. Te dio 11 años para cambiar. 11. Y no cambiaste. Así que no me culpes a mí. Cúlpalo a él. O mejor, cúlpate a ti. Porque la cláusula 47 estaba en el primer anexo del prenupcial, y tú firmaste sin leer. Lo miró con esa calma que solo tienen las personas que ya lloraron todo lo que tenían que llorar. Gracias, Sebastián. Por 10 años en los que aprendí a leer cada cosa que me ponen delante. Fue la mejor educación que me pudiste haber dado. Y bajó del podio. ¿Lo sintieron, chicas? ¿Lo sintieron? Eso, mis lindas, eso es justicia. Eso es la justicia que a veces uno espera toda una vida y nunca llega. Y cuando llega, no es con gritos. Es con 3 escalones, un rosario negro y un micrófono que cambia de manos. La salida de Sebastián del Salón Versalles esa noche fue la cosa más silenciosa que se había visto en la historia del Hotel Presidente. Ningún periodista lo siguió. Ningún accionista se le acercó a despedirse. Renata Icaza, la mamá, se quedó en su silla con la copa en la mano, mirando el mantel. A las 11:15, cuando la gala ya se había convertido oficialmente en el entierro simbólico del reinado de Sebastián, Renata Icaza se levantó. Caminó hasta la mesa 24, ahora vacía, porque Valeria ya estaba de pie junto a don Esteban, hablando con los banqueros principales. Renata se acercó. Le tocó el brazo a Valeria. Valeria, hija mía, Valeria la miró. No con odio. Con algo peor. Con distancia. Señora Icaza, respondió Valeria, muy educadamente, ya no soy su hija. Ni su nuera. Ya no soy nada suyo. Gracias por los 10 años de hospitalidad. Y volteó para seguir conversando. Renata Icaza se quedó ahí 3 segundos. Después caminó hacia la salida. Sola. Dicen que esa noche, en la entrada del hotel, se quedó parada 20 minutos antes de que llegara el chofer. Dicen que no dejó que nadie le abriera la puerta del coche. Dicen que en el camino de regreso a Polanco no dijo ni una palabra. Dicen que llegó a la mansión y caminó directamente al despacho cerrado de don Antonio, el despacho que ella había prohibido abrir durante 8 años, y se paró frente a la puerta sin atreverse a tocar la manija. Porque ahora sí entendía. Don Antonio no había muerto sin hacer nada. Don Antonio había muerto haciendo una sola cosa bien, había dejado instrucciones. 3 meses después, mis amores, la mansión de Polanco se había transformado. Valeria no la vendió, la conservó, pero le cambió los cortinajes. Los cuadros. Los muros del comedor, donde antes colgaban los retratos de los hombres y casa, ahora tenían uno solo, el retrato de don Antonio, iluminado con una luz distinta, con los ojos fijos en quien entrara por la puerta principal. Como siempre. El despacho de don Antonio fue abierto por primera vez en 8 años. Esperanza, que seguía trabajando en la casa, Valeria la contrató como administradora, con un sueldo 5 veces mayor, fue la primera en entrar. Encontró, en el cajón principal del escritorio, una segunda carta. Dirigida a ella esta vez. Esperanza, escribía a don Antonio, si encontraste esta carta, es porque Valeria ya ganó. Gracias por haber esperado. Gracias por haberle dado el rosario el día correcto. Había que esperar que ella viniera sola. Ese era el trato. Sebastián Icaza dejó la Ciudad de México 3 semanas después de la gala. Se fue a vivir a Miami con Camila Reynoso. Pero Camila duró poco. En cuanto se dio cuenta de que Sebastián ya no era heredero de nada, que Valeria controlaba el nombre, las acciones, el patrimonio, y hasta el departamento de Miami donde se habían escondido, Camila lo dejó también. Volvió a México con otro marido en menos de 1 año. Abrió su propio despacho. Ahora defiende a mujeres en procesos de divorcio. Vaya ironía. Pablo Icaza, el cuñado, intentó demandar a Valeria 2 veces. Las 2 veces perdió. La segunda vez don Esteban, que seguía representando a Valeria como abogado principal del grupo, le dijo a Pablo al salir del juzgado: mira, muchacho. Tu papá no te protegió a ti, te protegió a ella. Acepta la decisión del viejo y sigue con tu vida. Pablo entendió. Más o menos. Renata Icaza vive sola en un departamento pequeño de Bosques de las Lomas. Valeria le asignó una pensión vitalicia, no por caridad, sino porque don Antonio habría querido que no pasara necesidad. Renata recibe la pensión en silencio. Nunca más le dirige la palabra a Valeria. Y Valeria nunca más le dirige la palabra a Renata.
Está bien así. El rosario de perlas negras quedó guardado en una caja de terciopelo, en el despacho que ahora usa Valeria, el despacho que era de don Antonio, con los libros tal como él los dejó, con el olor a puro dominicano que todavía se percibe en los rincones. Solo una vez Valeria lo sacó, el aniversario de muerte de don Antonio. Fue al cementerio Jardín. Se arrodilló frente a la lápida. Y en voz baja, sin llorar, le dijo: lo hice, don Antonio. Usted me enseñó a leer. Yo leí todo. Dicen las que fueron, porque Esperanza estuvo ahí, que el viento movió las flores del jarrón justo en ese momento. Coincidencia, quizás. ¿O no? ¿Y saben qué, chicas? Yo que les cuento esta historia les voy a decir una cosa. Hay personas que creen que la venganza tiene que ser ruidosa. Que tiene que haber gritos. Golpes. Escándalo. Yo no lo creo. Yo creo que la venganza más elegante es la que se firma 8 años antes, con tinta azul oscura, por un viejo que ya sabía cómo era su hijo. La venganza más elegante es la que no necesita rabia, necesita paciencia. Necesita un rosario de perlas negras guardado en el delantal de una ama de llaves durante 8 años. Necesita un detective pagado por un fideicomiso en Ginebra. Necesita un abogado de 78 años que se acuerda de una promesa hecha a un amigo muerto. Don Antonio Icaza no fue el villano de esta historia. Ni el marido, ni la suegra, ni la amante, fueron los más inteligentes. El más inteligente de todos fue el viejo que nadie valoró mientras estuvo vivo, y que se encargó, desde el otro lado, de poner todo en su lugar. Y a Valeria, mis amores, le tocó una cosa que a poca gente le toca. Le tocó descubrir, a los 35 años, que durante toda una década había tenido un aliado secreto al que nunca llegó a agradecerle en vida. Un suegro que la eligió, que la protegió, que la esperó. Yo particularmente creo que ese fue el regalo más grande de esta historia. Más que las acciones. Más que la mansión. Más que la cuenta en Ginebra. Fue saber que no estuvo sola. Aunque hubiera parecido. Aunque lo hubiera sentido. No estuvo sola. ¿Y ustedes, queridas? ¿Ustedes creen que don Antonio Icaza hizo lo correcto? ¿O debería haberle dicho la verdad a Sebastián mientras estaba vivo, para darle la oportunidad de cambiar? ¿Lo habrían hecho ustedes diferente? Cuéntenme abajo, mis lindas, quiero leerlas a todas. Yo de verdad quiero saber. Y si esta historia les llegó al corazón, si sintieron eso que yo sentí cuando don Esteban entró por la puerta del Salón Versalles, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Porque mañana vengo con otra historia, una que van a querer contarle a sus hermanas antes de acostarse. Nos vemos pronto, mis amores.